Me perdonará el compañero, listo, ya iniciamos grabación, me perdonará el compañero que Ahora sí decía pues, estoy completo. sí, que el tema con el tema de la donación, pero la verdad hay que informarnos. O sea, yo creo que la única cosa que no es mito y que a la gente le asombra es que los que somos donantes tenemos prioridad para ser transfundidos. Es lo único de todo lo que se dice de la donación de sangre que es cierto. Los donantes tenemos prioridad para ser transfundidos en caso de alguna emergencia. Es lo único. Pero eso de que me engordó, no, si eso, ustedes están como el cuento de, doctor, la arepa engorda. No, mi señora, cuando uno engorda, engorda parejita. Sí, así están ustedes con el cuento, ¿no? Lo que engorda es la arepa. ¿Ustedes saben por qué los paquetes de las papas ahora vienen con esos círculos negros? Los paquetes de las papas fritas, el pan, toda esa carajada ahora viene con un par de círculos negros. No, O Por sea la que ni ley siquiera... Por el anticonceptiva. exceso de sodio Entonces, y por de... exceso de... A ver, Aisa, y porque no vi quién más habló, y acuérdense que es mejor levantar la manita y verá que nos organizamos. Aisa. porque son altos en sodio y la ley anticomida chatarra. Entonces ahora Claro tienen que que es venir que fue una embarcados. iniciativa de una de las mejores ONG que tiene este país que se llama Red Papás. Porque básicamente lo que querían era prohibir toda esa cochinada en los colegios, no se pudo, pero por lo menos se pudo sacarlo de los sellos para que la gente entienda que cada vez que esa comida tiene esos sellos es una cuota inicial a la diabetes, a la hipertensión, a la obesidad, o a las tres al tiempo, ¿sí? Por ejemplo, usted vaya y compre un pan, por ejemplo, en el Justo y Bueno, ¿sí? ¿Y qué le va a decir? Alto en sodio. ¿Qué quiere decir? Cuota inicial para la hipertensión arterial. Va a comprar unas papas fritas, alto en sodio y alto en grasas saturadas. Va a comprar un juguito de caja, alto en azúcares añadidos. Y luego pregunta a la gente, ¿por qué se me subió la tensión? ¿Por qué estoy obeso? ¿Por qué tengo diabetes? Pues ahí tiene, pues por lo que se come. ¿Sí? Nada tiene que ver con la donación. Y la donación, miren, porque muchas veces en emergencias, por ejemplo, que cuando lo del terremoto en Turquía, una de las cosas que más necesitaban no era personal de socorro, eran componentes sanguíneos porque paila, no había con qué atender a la gente. ¿Mm? Es más, lo que pasa es que en este país somos pinchemente mojigatos, pero la donación de sangre, igual que el voto, igual que un montón de cosas que son parte de ser ciudadano, deberían ser obligatorias. A menos que usted tenga alguna contraindicación de salud, debería ser obligatorio. Porque en el momento que llegue una emergencia, ¿sabe qué? No va a haber con qué atender. O sea, a la hora que, por ejemplo, en Bogotá, a la hora que llegue a haber, por ejemplo, un atentado terrorista, un, o en alguna de las grandes ciudades, un terremoto, una vaina así bien dura, no sé, por ejemplo, que se despepe por allá un vagón del metro lleno a hora pico, baila, no hay con qué atender la gente. La gente no se va a morir del cacharrazo, se va a morir desangrada porque no hay con qué transfundirlos. Y eso hace parte de la preparación en las emergencias. Por eso las entidades públicas son tan insistentes en eso. ¿Mm? Ahí les dejo ese dato, mis queridos chicuelos. Cada quien tiene derecho a su opinión personal, pero infórmense, ¿sí? No me echen mitos. Bien. Bien, organización para la atención en un directorio telefónico. Hay que identificar las entidades aledañas a su organización o a su vivienda o a su empresa, ¿sí? Porque usted que saca con tener la línea 1, 2, 3, nada, mejor tener la línea del hospital más cercano, la línea del servicio de ambulancias, la línea de la policía del cuadrante. ¿Mm? Ya hablamos creo que una vez y no nos podemos confiar en este tema del servicio único de emergencias. ¿Mm? Aunque es importante de todas maneras hacer la notificación al servicio único de emergencias. Entonces, usted primero llama a la atención inmediata, luego llama al servicio de emergencias. Sí, porque también si usted no reporta el número único de emergencias, también puede estar incurriendo en, digámoslo así, una falta de atención. Porque a veces hay emergencias, sobre todo las ambulancias,
que no atienden si no es a través del número único. ¿Mm? Y de paso usted se libra de responsabilidades penales. Ah, mire, yo aquí tengo la llamada, graben, siempre que llamen a un número de emergencias, graben la llamada. Listo. Eh, ¿Qué es el plan de ayuda mutua? Que debe ser parte de nuestro plan de emergencias y contingencias. Es un convenio formal de colaboración entre empresas y organizaciones con actividades o amenazas similares con el objetivo de colaborar y actuar en equipo en casos de emergencia. Ejemplo, ¿se acuerdan que yo les puse hace 8 días el tema de que cuál empresa tenía más riesgos? Si una empresa que estaba en un sector en el que todas las empresas estaban organizadas cumpliendo con la ley o una empresa que era la única que cumplía y estaba sitiada alrededor con empresas que hacían todo mal. ¿Sí se acuerdan que yo puse ese ejemplo? No todos a la vez, chicuelos. Dice Daniel que sí, dice Gloria que sí, dice Ingrid que sí. ¿Listos? ¿Sí? Es por una razón muy sencilla, mis queridos y queridas amigas. Esto aplica para las empresas, aplica para las casas. Un ejemplo, alguien que trabaja en una empresa de manufacturas y que nos pueda poner su estudio, para que nos sirva de estudio de caso. ¿Quién que trabaja en una empresa que hagan manufacturas o que trabajen con materiales riesgosos? Debe haber alguno, imposible que no. Ingrid. En la empresa donde yo trabajo, hacen lo que es como los cueros plásticos y esos puros químicos. Ok, listo. ¿Y alrededor hay otras empresas de algún otro tipo, así no sean de lo mismo? Ay, sí, hay una empresa grande, pero la verdad yo no me he fijado de que son profe, sí. Al Ok, lado no 3 hay importa, una, pero sí. son también empresas grandes, están en el sector, o sea, es el Sí, sector empresarial comercial. sí. Listo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una empresa que queda situada a una o dos casas o predios, pues, de la empresa donde están ustedes, sufre, por ejemplo, un incendio y ustedes manejan material inflamable? Eh, Ustedes en su empresa perdón, tienen. ¿cómo fue la pregunta? ¿Cómo preguntó? Mira, la pregunta es así, ¿qué pasaría o cuál sería la reacción desde la empresa en la que tú trabajas si una empresa que queda en un predio a uno o dos predios del de ustedes sufre, por ejemplo, un incendio? Pues no, llamar de emergencia, o sea, llamar. Bueno, pero ustedes no tienen brigadas de emergencia, no tienen extintores, no tienen equipo de En la control de empresa, incendios. no, sí, o sea, sí, sí, claro, ahí hay brigadistas y son muy buenos porque hace 8 días no fue un incendio, sino que hay unos ductos donde van quedando residuos de esas telas y eso como están compuestos con químicos, están quitando una parte, bueno, se llaman las recubridora, están desarmando una máquina y estaban mochando con pulidora y se recalentó mucho y cayó una chispa y eso no fue, eso es como un humo tóxico, o sea, que yo respiraba y me Eso, agarraba eso la se tos de llama un una vez. conato, Sí, es una cosa impresionante, pero habían brigadistas conato de y una incendio. vez ellos solucionaron eso, ni siquiera los bomberos ni nada por fuera, la misma brigada de ahí de la empresa solucionó eso. Bueno, ok. Entonces, si están entrenados, si son tan efectivos, ¿por qué no ayudar a la gente que está al lado? De eso se trata el plan de ayuda mutua. Ese era el ejemplo que quería que me colocaran. Entonces, las empresas que están alrededor, o las casas, o los vecinos, o lo que sea, deberían o deberíamos organizarnos en ese plan de ayuda mutua, hacer ejercicios conjuntos de evacuación, etcétera. ¿Por qué? Porque es que si la empresa al lado se incendia y yo trabajo con materiales eh, que sean sensibles al fuego, como químicos, telas, plásticos, cartón, papel, pues es que lo que pasa en la empresa enseguida también me va a afectar a mí, ¿sí o no? Sí, profe. Pongámoslo desde el punto de vista, dice Gloria que sí, pongámoslo desde el punto de vista nomás, miren, ¿qué pasa? ¿No se afectan ustedes cuando el vecino hace algo? ¿Se le dañó la tubería al vecino y no empezó a correr agua por la pared mía? ¿El vecino le dio por hacer escándalo y no pierdo yo mi tranquilidad? Ahora tomémoslo por el lado positivo.
Uy, el vecino tuvo una emergencia y yo le ayudé. Entonces no me vi afectado. Porque si es un conato de incendio, pero la brigada de pronto no es suficiente a pesar de que sea buena, pero viene la brigada de la otra empresa y me ayuda y vienen con sus extintores y apagamos el conato, pues el incendio no pasó a mi predio. ¿Sí me hago entender cuál es el objetivo del plan de ayuda mutua? Sí, señor. Dice Gloria que sí, Esteban que sí, pero hay alguien en el micrófono dijo que sí, pero no alcancé a ver, Rosemary también. Bien. Entonces seguimos con esto. ¿Qué hay? ¿Qué hacer? Generar estrategias conjuntas, delimitar los recursos para el servicio de todos. Hay que tener un compromiso económico para la resolución de reposición de los elementos consumidos o deteriorados. Entonces, lo que yo decía, yo utilicé mis extintores para ayudar en un conato de incendio a tal empresa. Venga, pues ayúdeme a reponerlos. Pues usted no tuvo que ingerir en los gastos de la pérdida por un incendio, al menos ingiera en los gastos de reponer los elementos que se utilizaron para pagarlo. Es lo lógico, ¿no? Para hacer estos planes de ayuda mutua hay que tener eso, un compromiso de trabajo en equipo. ¿Listos? Bien, continúo. Pues capacitaciones en conjunto, y muchas veces cuando hay que hacer pagas salen hasta más baratas. ¿Sí? Y a partir de ahí también tenemos que tener, tanto hacia adentro como hacia afuera, unos planes de acción. Los planes de acción se definen las metas, objetivos, procesos y procedimientos a desarrollar por un incidente de emergencia específica, en un periodo específico, determinando los recursos, suministros y servicios a utilizar y los responsables de cada acción. Entonces debe haber un jefe de emergencias, un plan de vigilancia, acomodación y seguridad, un plan de seguridad para incendio, un plan de evacuación, un plan de atención médica y de primeros auxilios. Ojo, yo aquí voy a hacer un énfasis. Pilas y lo voy a seguir repitiendo y lo voy a volver a repetir. Lo dije, creo que si no fue en la primera clase, fue en la segunda. Si usted no tiene entrenamiento como paramédico, pilas con meterse a hacer atención, que es de tipo médico. Usted, si tomó un curso de primeros auxilios o de primer respondiente, chévere. Oigan, a propósito, tómense el curso de de primer respondiente que es gratis. ¿Oh? Otra cosa, usted no puede, no porque hizo, ya les digo dónde, lo estoy buscando casualmente. Ah, recuérdenme después ponerlo en Classroom, pero aquí se los estoy dejando en el chat. Listo, Gloria, ahí está, resulta tu duda. Entonces, si usted no tiene entrenamiento paramédico, usted no se puede poner en el chiste de hacer un torniquete. Usted no puede poner a hacer una sutura. Usted no se puede poner a eso, por ejemplo, de que, miren, díganme si no ha pasado y si ustedes mismos no han sido artífices de esto de pronto, pero por lo menos lo han visto pasar. Ay, fulanito, fulanita, mire a ver si en el botiquín hay un acetaminofén que tengo un dolor de cabeza. Baila pelados, en los botiquines no pueden haber droga y mucho menos ustedes se pueden poner a suministrarla. ¿Se acuerdan que yo no sé, yo creo que sí les conté, a mí me dan cualquier analgésico de esos y me matan. Eso lo tiene que hacer un médico, eso no se puede poner a hacerlo ustedes. Entonces, ojo chicuelos con ese tema ahí, ¿sí? En ese plan de atención médica y de primeros auxilios, es eso, primeros auxilios. O sea, como póngale una gasa, póngale un paño para que no se desangre, pero usted no se puede poner a hacer torniquetes, usted no se puede poner a hacer suturas, usted no se puede poner a enderezar una fractura, porque usted no es paramédico. Cuando sean paramédicos, hágase el trabajo, pero mientras tanto no. Bien. Un plan de información pública, atención temporal a los afectados o refugio, eso ya hablamos es ya de una mega emergencia cuando hay, por ejemplo, una evacuación en un barrio, en un pueblo, lo que pasó, por ejemplo, con las inundaciones ahorita en la hora invernal, etcétera. Y un plan de manejo de tránsito. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde vamos a desviar el tráfico? Porque muchas veces ese tema del tráfico agrava las emergencias. ¿Listo? Bien.
Ah, y un plan de manejo para niños y personas en condición de discapacidad. Bien. Este es el formato de plan de acción. Estas presentaciones cuando las subo no se desvirolan todo feo. Plan de acción. ¿Quién es el coordinador? El teléfono. Las funciones en caso de emergencias, el antes, el durante y el después. Recuerden que siempre tenemos que pensar en eso. Sobre todo en el antes. Mucha gente siempre se lo piensa los planes de emergencia como en el durante. Pero siempre hay que pensar en el antes. ¿Por qué? Porque siempre hay que pensar en prevención. Ustedes escucharon que ahorita hay un revuelo con todo lo del tema de la reforma de la salud, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Quién me dijo sí, profe? Es que quiero entablar una conversación con alguien para hacer preguntas. Bien, es que yo no los veo aquí a todos, por eso a veces no sé quién me habla, solo veo a los primeros de la lista. Listo, vale, cuidado. ¿Por qué? Miren lo que pasa. ¿Cuál creen que es la sustancia más adictiva que existe? El azúcar. Correcto, correcto. Creo que fue Brian el que me contestó. No, fui yo. Ah, Daniela. Daniela Daisy, es que no me dejan ver bien cuando vas. Póngale cuidado. Eh, Fui yo, Michelle. Michelle. Ah, esa, bienvenida. Vale, cuidado, Michelle. Ya sabemos que el azúcar es la sustancia más adictiva. ¿Cuál es el problema con el azúcar? Que a diabetes, Bueno, nosotros que sabemos a... que sí, Ay, pero el verdadero problema con el azúcar es que es legal. Entonces, como no podemos prohibirlo, ¿qué nos toca hacer? Prevenir. Por eso el tema de los sellitos estos que les estaba diciendo. ¿Mm? Al inicio, cuando estamos hablando del tema de los mitos de la donación de sangre. ¿Sí? Este tema es bien importante. Son 5 sellos, ya les muestro cuáles son. Miren, son estos. Bueno, parecidos, que ahora son redondos. ¿Sí? Pero igual, lo mismo. Entonces, exceso de sodio, hipertensión, problemas de ceguera, azúcar, hipertensión, perdón, obesidad, problema de riñones, diabetes, exceso de grasas saturadas, hipertensión, obesidad, exceso de grasas trans, lo mismo, exceso de edulcorantes, misma historia. ¿Mm? Pues, aquí sí creo que encontré los que son. Espérenme un segundo. Creo que ahora lo resumieron a estos 3, que son los redondos. Miren, estos son los, ¿sí? Sí, cuota inicial a la diabetes, cuota inicial a la hipertensión, cuota inicial a la hipertensión, a la obesidad y a otro tipo de problemas de salud, ¿sí? Pero nosotros la seguimos consumiendo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, mucha gente se pone brava cuando les hacen programas de prevención o cuando los mandan al nutricionista. Porque es que, o sea, nosotros podemos comer de todo, podemos comer dulce, podemos comer sal, podemos comer grasas, pero nosotros la comemos en exceso. Y les voy a poner un ejemplo muy a ustedes, ¿no? Aquí hay un gran número de paisas. De los platos menos saludables que hay en la vida, la bandeja paisa. Tiene 3 alimentos fritos. Tiene un cereal que se consume en exceso. Tiene 2 carbohidratos. Sal a lo que da el tiro. Es que le ven la única vaina saludable en la bandeja paisa es el aguacate. Ese es el alimento peor balanceado calóricamente que yo conozco.
o el plato peor balanceado, el alimento no, el plato peor balanceado calóricamente. ¿Mm? Y ahora se inventaron otra vaina ahí enseguidita que va que se las pica, que es el arroz paisa, que básicamente es una bandeja paisa picada en pedacitos y revuelta con arroz. Dígame si no, Joana. Suelta el arroz, pero es cierto. ¿Sí? ¿Qué hace uno para comerse un huevo? Fritarlo. ¿Con qué? Con aceite. ¿Cómo hace la mayoría de gente las arepas? Tostándolas con mantequilla. ¿Cómo se desayuna usted? Chocolate y queso. 2 proteínas de origen animal en un mismo plato. ¿Baila? ¿Saben qué decía el padre de la medicina? Y pan. Sí, pan más piedra y un carbohidrato. ¿Saben qué decía el padre de la medicina? Que la cocina era, que el alimento era medicina y que la medicina debería ser alimento. Básicamente todo está en la dieta. Vale, cuidado. Dice aquí, tenemos que hacer un análisis de recursos en una emergencia. ¿Por qué? Porque si no tenemos claro de qué disponemos, no sabemos, o sea, ¿tenemos suficientes extintores o es mejor evacuar? Es mejor evacuar. Depende, porque ahí nos ponía el ejemplo de nuestra compañera, tenía la capacitación, los elementos y el personal adecuado y atendimos la emergencia inmediatamente y sin mayores consecuencias. Pero si no tenemos ese nivel de capacitación, ese nivel de equipos y ese nivel de respuesta, pues sí, obvio que nos toca evacuar. Cada situación es Pro- particular y cada empresa es particular. No sé, Profe, ¿quién me es que habla nosotros porque no me tenemos, levantaron la manito y no sé quién? profe, Ingrid, yo fui la que le dije lo de la empresa. Pues mire eso. que ahí tenemos de todo, o sea, y yo que trabajo ahí, yo sé que ahí la atención y los muchachos son muy capacitados, pero, o sea, igual hubo que salir, igual tuvimos que salir para que ellos atendieran, porque no podíamos estar dentro, como Ah, yo le claro, digo. pero me Uno refiero medio a una respiraba evacuación. y yo sentía que me estaba ahogando, o sea, esa piquiña en la garganta y Claro, que, o sea, toser y toser, sí, había que evacuar y Ingrid, mire que pero ellos tenían yo me todo. refería a una evacuación total. En otra empresa en la que no tenga la capacitación y los elementos que tienen en donde tú estás, tiene que evacuar todo el mundo. No solamente los que no hacen parte de la brigada, sino todo el mundo. O sea, es la única Ok. opción. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces, ¿tenemos cómo atenderla? O simple y llanamente tenemos que dejar que suceda y salvar las vidas y chao. ¿Sí? Obvio que sí, en una atención de esas y por la naturaleza del tema, tenía que evacuar los que no estuvieran haciendo nada. ¿Mm? Yo creo que les he puesto el ejemplo de alguien se cae en la calle o se cae un motociclista de 50 sapos alrededor y ninguno lo ayuda a levantar la moto, ¿no? La misma historia. Pues, si usted no está ayudando con la emergencia, chao, ¿qué hace ahí? Lo mismo ayer, pues ustedes no estaban, estaba la brigada, listo, entonces el resto se tiene que ir. ¿Okay? Entonces, eso. Pero hay casos en los que nadie, absolutamente nadie en el entorno está capacitado. ¿Qué hay que hacer? Pues todo el mundo se va. Ah, que se quemó la empresa, pues sí, suerte. ¿Qué hacemos? Entonces, a nivel interno, entre menos recursos a nivel interno de la organización se tengan, la vulnerabilidad es mayor. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos del cuadrito ese y que la vulnerabilidad? Entonces, esto es un recorderis de eso. Entre más usted pueda, más elementos tenga para atender o para prevenir, porque es que ese es el objetivo primordial de esto. Primero prevenir, regálenme un segundo. Listo. Entonces, sí, el objetivo primordial primero es prevenir, por eso poníamos el ejemplo de lo de la dieta. Entonces, usted, ¿qué quiere? ¿Quiere quejarse porque la EPS no le da la insulina? ¿O prefiere dejar de comer tanta dulce, golosina, comida chatarra y harinas y no tener que necesitar la insulina? Ahora traigámoslo al tema del análisis de recursos. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere quedarse sin trabajo? ¿O prefiere hacer un análisis específico de todos los equipos que necesitan extintor y comprarlos? ¿Quiere quedarse sin empresa, en el caso del dueño? ¿O prefiere hacer una inversión en cada año, estar renovándolos y tener segura su inversión?
y tener segura a la gente que trabaja para usted. ¿Sí? Pues cuando usted disminuye la vulnerabilidad, ¿por qué? Es porque está más preparado y porque ha hecho más inversión, ya sea en capacitación o en elementos, y eso disminuye la vulnerabilidad y por lo tanto disminuye la posibilidad de que haya alguna emergencia. Ingrid, me ibas a decir algo. Sí, profe, pues depende, porque hay muchas empresas que ya están legales y que cumplen con todo, y, o sea, muy bueno, chévere. Pero hay unas empresas que como todavía, pues no sé si es por lo grande o por lo pequeña que aún sean, todavía no cumplen con muchas cositas, cuando los empiezan a exigir de que deben de cumplir con todo eso, prefieren cerrar. Obviamente, o sea, ¿sí me entiende? Porque para tener una empresa bien suministrada con todo, o sea, se requieren muchos gastos, y hay unas que, o Sí. sea, están por ahí legales, pero cuando le empiezan a tallar y todo eso ya prefieren cerrar. Pues bien, o sea, chévere. Ojalá eso fuera cierto en todos los casos, que las empresas que no quieren cumplir con los temas de prevención, con los temas de seguridad laboral, de cumplir con todos los pagos de seguridad social, cerraran. Ojalá eso fuera cierto en el 100% de los casos. Una persona que no quiere invertir en su gente, que no quiere invertir en la seguridad de sus empleados, no merece ser empresario. Una persona que no le pague a usted sus prestaciones como es, no merece ser empresario, ni que usted trabaje para él. Merece cerrar. Pero por desgraciadamente muchos explotan la necesidad de la gente y siguen ahí abiertos y simple y llanamente se cambian de sitio y siguen explotando a la gente y siguen sin cumplir con la normativa. Y miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes de ustedes viven en propiedad horizontal? Vayan y pregunten si su propiedad horizontal ya cumple con el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo que les exigieron hace 7 años. A ver si ya cumplen con la normativa. A la mayoría de ustedes les van a decir que no, que todavía no tienen. Ingrid, ¿me ibas a decir otra cosa? Sí, profe, cuando usted dice que a las personas que le tienen que pagar, por ejemplo, en las panaderías, prefieren contratar venezolanos para no pagarle sus prestaciones legales. Como ellos son ilegales, entonces prefieren hacer eso. O sea, a lo que usted se refería, que no merecen ser empresarios. ¿Sí me entiende? Porque no cumplen, o sea, no le pagan lo que en realidad una persona Claro. que debe de ganar. Y eso también depende en parte del consumidor. Si usted ve que en ese sitio están explotando a alguien, viejo, pues no, vieja, no consuma ahí. No consuma ese producto. Si usted ve que un producto yo no tomo Coca-Cola. Coca-Cola es la segunda empresa más contaminante del planeta. Yo no tomo Coca-Cola. Puede que haya 600 millones de personas que la tomen. Yo no la tomo. Yo tengo que hacer mi parte. Puede que influya o no influya mucho. Yo hago mi parte. Yo en un local comercial que yo vea que tienen empleados a personas con condiciones que no son, yo no consumo. Yo no entro. Profe, ¿por qué dice que la Coca-Cola es contaminante? Explíqueme eso, que no sé. Para no salirnos del tema de clase, primero la demanda de agua para producir ese producto es absurda y segundo, básicamente la mitad de botellas de plástico que hay, de desechos plásticos que hay en el mundo son producto de los productos de Coca-Cola. ¿Y a dónde va a dar eso? Al mar, a los ríos y todo. Entonces, pero eso depende también de los consumidores. Si dejamos de consumir las cosas, pues las empresas se acaban. Y hay un ejemplo muy claro de eso. En Bolivia quebró McDonald's porque la gente no entraba porque prefería consumirle a los productores locales los productos locales. ¿Mm? No me quiero salir más de este tema, pero volvamos aquí al tema, ¿no? Entonces, una empresa que no desarrolle con ética sus funciones, que a nivel interno no tenga los recursos suficientes, que usted no debería consumirle. Y si es empleado de ahí y no quieren cambiar, pues usted debería cambiar de trabajo. Porque usted es ustedes, niños, tecnólogos en salud y seguridad en el trabajo, son después los que van a ser responsables de que el jefe, el dueño, no quiso invertir lo que había que invertir en cuidar la gente. Ah, el de salud y seguridad en el trabajo no hizo su trabajo. Es el primer descargo. Porque ese tipo de gente que no quiere invertir en su gente, pues, tiene gente como ustedes para descargar las responsabilidades de todo tipo, social, penal, etcétera. Entonces hay que hacer ese ejercicio de sanción social. Esa empresa no cumple, yo no trabajo ahí. Esa empresa no cumple, yo no consumo sus productos. Bien, sigamos entonces. A nivel externo,
Cortar con los recursos externos facilita las acciones de control en las emergencias, por ejemplo, los hidrantes públicos, los recursos y equipos de las organizaciones pertenecientes al Comité de Ayuda Mutua, pueden ofrecer también apoyo al control de las emergencias. Sí, por eso es tan importante el tema de los comités de ayuda mutua, que yo creo que ustedes es la primera vez que escuchan del tema, ¿sí o no? ¿O alguno de ustedes ya había escuchado el tema? Si alguno lo había escuchado, cuénteme y dígame cómo funciona en su ejercicio. Ninguno, ¿sí o no? Ok, bien. Porque es algo que no, aquí todo el mundo, pues yo soy yo y nosotros aquí estamos hoy y hacemos las cosas a nuestra manera y bla, bla, bla. Grave pensamiento. Vivimos en una comunidad. Bien. Tenemos que tener en cuenta dentro de estos medios, entonces, medios de transporte, medios de comunicación, el personal de la brigada, los recursos financieros y presupuesto, y los productos, materiales y equipos. Eso es básico, ya lo habíamos mencionado. Dentro de esos recursos y materiales y equipos hay cosas muy básicas, y las mencionamos, ¿no? Y aquí las estamos viendo en las imágenes. Que la camilla, medios para avisar, que el personal esté capacitado, que haya suficientes recursos financieros. Mire, yo, por ejemplo, a mí no me querían mucho en un trabajo que yo tenía hace, ¿cómo les explico? Me querían mis jefes directos, pero me detestaban los jefes de la empresa. Eh, yo trabajaba en una institución que se llama Proyecto Técnico Integral y yo, por ejemplo, yo daba saneamiento ambiental y salud y seguridad en el trabajo. Entonces yo cogía a la profesora que había fuere cual fuere, porque siempre hubo profesoras, excepto cuando yo cubría el tema de salud y seguridad en el trabajo. Entonces yo le decía, venga, me pillé 5 extintores que se van a vencer, hagamos práctica de extintores con los chinos, listo. Íbamos donde el jefe, no, que, mm, jefe, que si nos autoriza a hacer práctica de extintores. Uy, pero ¿cómo así? Sí, esos extintores se van a vencer en una semana. Pues igual que hay que hacer, sacarles el contenido y renovarlo. Entonces, pues si los vaciamos igual les van a cobrar lo mismo. Entonces, hagamos práctica de extintores. Y los dueños se emberracaban porque que cómo así, que dañándolos si es que les van a cobrar lo mismo y esa vaina se va a vencer en una semana, pues ¿qué más da llevarlo 2 o 3 días antes a reemplazo? Y nosotros hacemos la práctica y nos sirve de material pedagógico, es un material que igual se va a desechar. Ay, pero es que nosotros, ustedes no saben si nosotros tenemos presupuesto para el cambio, ustedes no deberían hacer eso por su cuenta. No, es que si no tienen presupuesto, yo sí le dije un día a la dueña, si ustedes no tienen presupuesto para el cambio, hay que cerrar esto. Que no pueden abrir un sitio, atender y recibir menores de edad sin las mínimas medidas de seguridad. Entonces, si no tienen con qué renovar los extintores, hay un incendio, va a coger un pelado, esto es un extintor y el extintor no sirve, no apagó el incendio y se nos quemó un chino. Porque ustedes no disponen presupuesto para la atención de emergencias. No, eso no es así. Finalmente terminaron echándome por obvias razones, pero sí. Entenderán, me soportaron 4 años y medio, pero esa gente no podía conmigo. ¿Por qué? Pues porque las cosas son como son. Nunca ninguna presunción económica, que el presupuesto, que la no sé qué, nunca va por encima de la seguridad de la gente. Eso se llama ética, simple y sencillamente. Bien, los planes de contingencia son instrumentos complementarios a los planes de emergencia que proveen información específica para la atención de desastres o emergencias derivadas de un riesgo o territorio en particular. Desarrollan en detalle aspectos pertinentes para la respuesta que solo son propios del riesgo y el territorio al que esté referido. Ojo, eso del copia y pegue, paila. Yo les decía a ustedes, usted puede copiar y pegar. ¿Mm? Y se está exponiendo a que usted está colocando una cosa que nada que ver, ¿no? Usted sí puede basarse en otros documentos, siempre, o sea, no hay nada original. Básese en otros documentos, lea bien, pero tiene que adaptarlo a su entorno, ¿sí? Entonces, en un plan de emergencias dice, hay que evacuar a las personas con movilidad reducida por la rampa.
Si usted va y mira la empresa, un día me tocó una así, estaba yo leyendo y yo, marica, pero si aquí no hay rampa, ¿quién hizo esto tal? Y llegué, tiene la copia digital, sí, cogí un computador, plagiado, copiado letra a letra de otro, yo. Ahí está. No lo escribieron acorde a lo que tienen. Sí, y eso hay un montón de ejemplos, muchachos. Sí. Entonces, se organizan por tipo de riesgo tales como deslizamientos, inundaciones, incendios forestales, materiales peligrosos, aglomeraciones de público, entre otros. ¿Mm? Los más difíciles. ¿Cuáles creen ustedes que son los más difíciles de hacer entre todos esos que acabo de nombrar? De esos tipos de riesgo. ¿Cuál creen que es el más difícil de manejar? No todos a la vez, por favor, no me abrumen. ¿Ninguno? El público, profe, no. A ver, creo que fue Diego el que dijo, Alexander, que levantaste la mano. Pues yo creería que un incendio, profe, un incendio forestal o incendio en general podría ser. Bueno, ok, aglomeraciones de público, incendios. ¿Quién tiene otra opinión? Déjenla en el chat si no quieren abrir el micrófono. Joana. Un deslizamiento, profe. Un deslizamiento. Ok. Yo tengo una opinión muy particular al respecto. El de riesgo, el de riesgo biológico. Bueno, esos también a veces tienen sus problemas. A mí en lo particular de lo que yo he visto y de lo que yo me ha tocado hacer, a mí los más canzones o los que me han parecido más difíciles son los de aglomeraciones de público. Les voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, en un deslizamiento, usted básicamente, o en una inundación, ¿usted qué tiene que hacer? Evacuar y tratar post evento, porque no hay nada que hacer. Usted no, o sea, usted no puede parar a atajar el agua o atajar el barranco que se vino encima, nada. Chao, sálgase y saque a todo el mundo. En un incendio forestal, saque a la gente y empiece a tratar el incendio con métodos de extinción. En el de materiales peligrosos, químicos o biológicos, contenga evacúe al personal no necesario y trate de contener el riesgo con las medidas adecuadas, entonces con un contención, ahora se me olvidó, con el equipo de derrames, cerrando el sitio para que el riesgo biológico no se expanda, aplicando el otro químico que neutraliza el que se regó. Bien. Pero usted, ¿cómo carajos mide la reacción de 50.000 personas en un concierto? Eso es muy difícil. Unos van a tener calma, otros van a pasar corriendo por encima de los que tienen calma. La mayoría de los heridos en una aglomeración es porque alguien les pasó encima o porque los otros los cascaron por intentar salir, no por el verdadero riesgo que haya sido un incendio, el humo, ¿Mm? O porque algún genio cerró las salidas, como ha pasado en las discotecas estas famosas que se incendian y algún genio tiene que porque no se les cuelen y por no pagar a un personal de vigilancia, entonces prefieren tener la puerta con candado y se incendió esa vaina y todo el mundo se murió adentro, ¿sí? Porque hay una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta en la atención de emergencias y ya se las digo después de escuchar a Alexander. ¿Ibas a decir algo más, Alexander? Profe, y en un atentado terrorista, Y es que para hacer prevención de eso, pero en un atentado terrorista, o sea, pongámoslo en términos técnicos, es sencillo. Aíslen la zona para evitar la pérdida de pruebas, evacúe al personal no necesario y atienda a los heridos. Pero es que una aglomeración de público, ¿sí? Porque es que resulta que hay una cosa, lo dijo, aunque yo lo escuché en una película muy, muy X, esto lo dijo un gran pensador, y es que el individuo es inteligente.
pero la masa es bruta. Si usted pudiera coger persona a persona y decirle, cálmese, mire, haga la fila aquí, salga por detrás de esto, mire, oríllese aquí para que no se pierda de las personas con las que usted está en este momento y espere a la salida. Mire, la emergencia está en ese costado, estamos a tantos metros, usted no va a tener riesgo. Espere un momento, abrimos la salida de emergencia, ayúdenme a abrirla, mire, se abre así, salgamos con calma. Si usted pudiera coger a cada una de esas 50.000 personas en un concierto, usted saca a todo el mundo sin heridos. ¿Sí? Pero cuando 25.000 empiezan a gritar y los otros 25.000 a correr, baila. Usted lo único que puede hacer es esperar a que acabe la estampida y recoger los muertos. Joana. Profe, sí, digamos como un ejemplo, como algo que me pasó yo en Ibagué, trabajé con una empresa que prestaba los servicios de, pues todo lo de la logística para los conciertos en la alcaldía de Ibagué. Y hay gente que ni siquiera le hacen caso al personal, es decir, uno les indicaba dónde, digamos, se tenían que ubicar, cuáles eran las salidas, cuál, digamos, en caso de emergencia, y las personas hacían caso omiso a eso, y a veces querían que por la que era salida, entrar, por la que era entrada, salir. Eso es un caos. La gente no, o sea, si no respetan y digamos que no acatan las instrucciones que se les da. Sí, y tengan eso en cuenta, esa frase que yo les digo, el individuo es inteligente, pero la masa es bruta. ¿Mm? O sea, si usted pudiera tratar persona por persona, podría aislar casos. Pero cuando usted tiene que tratar con un volumen de público graves, es muy difícil. Para mí es de las más difíciles, tanto de formular en lo previo y en el antes de, como nos lo está comentando nuestra compañera, como en el caso de, por ejemplo, cuando se desmaya alguien, ¿qué hacen? Ahí mismo un poco desconocidos la levantan y por encima de los brazos y eche para atrás. Y al último lo tiran como saco de papas allá. Y si los de emergencia no están pilos, baila. Si no se murió de la asfixia, se murió del totazo que le dieron los últimos cuando la tiraron para atrás, como el que está sacando una bolsa de basura. Lo he visto. ¿Mm? Alexander. Profe, en la recta por acá cerca de donde yo vivo, pues hay una autovía, ¿no? Y hubo un accidente de dos personas, dos pelados, dos jóvenes, y uno quedó, pues uno se salió del vehículo y falleció. Sí, Entonces, el otro, el acompañante, quedó atrapado con el millaret, con la parte con lo que le llamamos la guantera, ¿no? No sé cómo le llaman en el resto del país. Y allí llegaron unos, unos que creían paramédicos Ah, y jalando al muchacho que estaba bien herido, atrapado, y lo cogieron por la espalda y es que jalándolo, pues imagínese, eso es pura fibra de vidrio. Y donde eso medio lo corte, pues se quedan con el tronco por un lado y el otro. Entonces nos tocó decirle, oye, déjalo quieto, tú eres paramédico, ¿qué? Entonces fue la única forma que como que se calmaron, jefe, profesor. claro, porque, o sea, exacto. Usted tiene que saber cuándo puede intervenir y si puede intervenir. Muchas veces ni siquiera porque sea un familiar o alguien cercano, a veces uno no puede intervenir, ¿sí? Y lo que yo les digo siempre, ese problema de que la gente no sabe tener calma a la hora de emergencia es lo que más heridos y lo que más problemas provoca. ¿Mm? Eso es un problema que la gente no haya aprendido a tener calma, ¿sí? O sea, hay gente que, o sea, medio escucha algo, medio ve algo. Si, por ejemplo, hay gente que todavía confunde esas burbujas de aire que totean con las llantas con tiros. Sí, y si ustedes son de esos, entonces afinen el oído, mis muchachos, porque, pero hay gente así. Bien, ojo, hay unos niveles de atención, ¿no?
que debemos interiorizar cómo se definen, ¿no? Entonces, alerta verde, este nivel se define en todas las acciones de prevención y vigilancia y se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un incidente de carácter. ¿A qué nos referimos con eso? Ustedes mismos pusieron el ejemplo al inicio de clase. Hidroituango. Vamos a abrir las compuertas, lo más probable es que la salida de agua inunde tal y tal municipio, se lleve tales y tales casas. Nos llevamos a todo el mundo antes de abrir las compuertas. Es el primer nivel del plan de contingencias. Cuando podemos prever la ocurrencia del incidente y lo que hacemos es que si no podemos evitar el accidente porque habría que abrir esa cochinada, pues ¿qué hacemos? Pues sacar a la gente. ¿Listos? Bien, segundo, alerta amarilla. Estas se definen acciones de preparación y seguimiento cuando se están creando condiciones específicas potencialmente graves para un proceso generador de riesgo. Un concierto, un partido de fútbol, el día de elecciones, una marcha, así no sea el estallido social, pero la marcha del Día del Trabajo, que se hace todos los años sagradamente. Ya. Tiene que estar en la alerta amarilla, o sea, alguna joda puede pasar ahí. Tengo que hacer seguimiento. Puede ser potencialmente clave. O sea, desde que implique riesgo de pérdida de vidas, ya, puede ser potencialmente grave. Sí, por ejemplo, ahí en una aglomeración de esas un atentado y un mundo de muertos. ¿Mm? Alerta naranja es el nivel que se desarrollan las acciones de alarma. Respuesta programada cuando se han concretado las condiciones necesarias para que se presente el incidente y solo sea cuestión de minutos u horas para su manifestación. Tenemos otro ejemplo ahí en estos días que fue lo del tema de ¿qué? ¿Con qué estamos en la alerta naranja, niños? El volcán. Listo, uno, ¿qué más? ¿Con qué más estamos? Estamos con tres cosas en la alerta naranja. El volcán era más fácil. ¿Qué otra? La de la contaminación del aire. Bueno, ok, si hablamos de Medellín, sí. ¿Qué otra? Pero faltan dos. Calentamiento. Ay, es que lo del calentamiento global ya no estamos hablando de alarma, sino de adaptación porque ya pasó. El riesgo de inundaciones por la oleada invernal. Muy bien, Alexander. Y falta uno. Chicuelos, el pico epidemiológico que hubo entre marzo y principios de abril. Podría llevarnos otra vez a una alerta sanitaria. Pilos, hay que estar enterados, acuérdense, siempre estén actualizados. Y la alerta roja, pues es cuando esta vaina ya se desmadró, cuando ocurrió. Sí, en este nivel se desarrollan las acciones de respuesta inmediata, o sea, ya pasó, necesitamos movernos a qué es lo que está pasando. Toda vez que o se tiene la manifestación del incidente o es inminente que ocurra en este momento, ¿sí? Ejemplo, erupcionó el volcán y aunque la lava no haya llegado a los sitios, ya estamos en alerta roja, erupcionó. ¿Qué hubo? ¿Quién me falta? ¿Qué sigue? Nada, ahora sí hay que coger ejército, policía, obligar a la gente a sacarla, si no evacuado, hágale, lo que se pueda salvar y chao. ¿Mm? Entonces, claros los ejemplos que he puesto con el tema de las alertas. Entonces, alerta verde es acciones de prevención y vigilancia. ¿Por qué? Porque va a pasar, porque sabemos que puede pasar un fenómeno, pero podemos evitar las consecuencias de ese fenómeno o por lo menos las pérdidas humanas. Alerta amarilla cuando se están creando las condiciones específicas y pueden ser potencialmente graves y puede que no las podamos evitar del todo, como en la alerta verde. ¿Sí? Alerta naranja cuando ya es inminente, cuando estamos muy cerca de que pase, y alerta roja pues cuando ya pasó y necesitamos reaccionar de la manera más inmediata. ¿Listos? Socialización en implementación del plan de emergencias. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que divulgar el plan. Nos decía Ingrid, no, es que aquí hay unos brigadistas muy buenos. ¿Y el resto qué? Entonces, si el brigadista está de vacaciones, ¿qué onda? Ahí hay 30 brigadistas. Ok, bueno, allá entonces tienen una rotación, bien, ¿sí?
pero en la empresa en que no, yo no te hacía la pregunta específicamente, Ingrid, pero gracias por responder. Sí, donde no hay, porque a la gente le da pereza ser voluntaria y que qué mamera ¿sí? Por eso hablábamos, yo no me acuerdo si fue con ustedes que la vimos, en lo de prevención basada en el comportamiento. Por eso hablábamos de que en esas capacitaciones hay que llevar a la gente a los extremos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, envolverle la mano empuñada con cinta. Oiga, ¿qué haría usted si pierde los dedos? Eso es llevarla a la situación sin arriesgarla, que era lo que nos decía en uno de los, decíamos en esa clase en alguno de los apartes, yo no me acuerdo si fue con ustedes o con el otro grupo. ¿Sí? Entonces sí, en capacitación basada en el comportamiento, esas capacitaciones tienen que ir integradas con una simulación o un llevar a esa persona a que experimente qué pasaría si. ¿Mm? Porque la gente no toma coherencia de que esto es importantísimo, de que es para su seguridad. No es para no es para que el dueño del chuzo no pierda plata, para que no le queme el chuzo, o para que no se le inunde, para que no le caiga. Es para que usted no se queme, para que usted no se ahogue o para que usted no quede debajo de los escombros. Y eso es lo que la gente a veces no raciocina. ¿Mm? Dentro de esa socialización, entonces, cuando se hace la adquisición, perdón, de recursos, de elementos complementarios, la gente tiene que saberlo y tiene que saber manejarlos. Y eso viene con la divulgación y la capacitación. Por ejemplo, en el sitio que les digo yo que no me aguantaban, no me soportaban los dueños, compraron un luxómetro, compraron ahora se me olvidó el nombre del equipo que mide el ruido. Se me olvidó, perdón. Compraron varios elementos de medición ambiental y el único que sabía manejarlos era yo y me echaron porque al resto de gente le daba mamera, porque no tenían tiempo para cuadrar las capacitaciones para que todos estuvieran, porque bla, bla, bla. Evaluación y actualización periódica de la base de datos, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, lo que yo les decía, y la actualización periódica en cuanto al sonómetro, gracias, Gloria. En cuanto en cuanto al ejercicio de cómo están los equipos, ¿sí? Unas actividades de seguimiento y evaluación y ajustes al plan. El riesgo aumentó, el riesgo disminuyó. El riesgo por incendio de causas externas. Entonces, es que ya la fábrica de químicos que había aquí enseguida ya la quitaron y pusieron una fábrica de alimentos. Listo. Riesgo de incendio por causas externas disminuido. Entonces ajustamos el plan. Que la empresa cambió de dueño y cambió de objeto social. Venga, incluyámoslos en el plan de ayuda mutua. Actualicemos el plan. Ajustémoslo. ¿Mm? Y al desarrollo de periódico de ejercicios de simulación y simulacro. Miren, una de las cosas que no funciona, niños, en los simulacros, pues creo que el único que funciona y debería ser así es el de evacuación, pero una cosa que no funciona en los simulacros es el tema de los simulacros en la mayoría de casos, a menos que sea de evacuación, porque ese sí toca hacerlo así. Pero eso de hacer simulacros con todo el mundo, a veces no es tan viable, excepto los de evacuación, porque eso sí hay que hacerlos con todo el mundo. ¿Listos? Sí, entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta ese tema bien ahí como presente, porque no, pues vamos a estar pendiendo el tiempo. ¿Alguien iba a decir algo que escuché que escuché que abrieron micrófono? ¿Los escucho? ¿No? ¿Ninguno? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias hasta acá? ¿Todo muy claro? Sí, mi profe, todo muy claro. Bien. Entonces, continúo. Entonces, ojo, todo el mundo debe estar enterado. Miren, hay otra cosa. Ay, pero yo para qué voy a enterar.
¿para qué voy a estar en eso si yo no soy brigadista o yo no hago parte de no sé qué? No, pero es que yo soy el gerente, yo no tengo que desgastarme tiempo con eso. Todo el mundo tiene que estar enterado de eso. Todo el mundo tiene que estar capacitado. Todos. Y si no, no estamos haciendo nada con esos planes de emergencias, contingencias. Nada. Si todo el mundo no está presente, no está enterado. Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes escenarios y que cada uno tiene un tipo de atención diferente. ¿Sí? Michelle, señor. Profe, ¿qué pasa si se tiene elaborado un plan de contingencia, pero resulta que hay otros sucesos aparte de lo que ya está escrito? ¿Ahí qué se debe hacer? ¿O qué? Sé más específica con tu pregunta porque no te entiendo del todo bien. Listo, se tiene un plan de contingencia elaborado, ¿cierto? De un suceso que no sé cómo determinar. Bueno, de un suceso X. Pero resulta que aparte del lado, surgen otros eventos que no estaban escritos en el plan. Ahí cómo actúan, tienen que hacer algún papeleo, tienen que agregarlos. Ahí hay dos cosas en lo que tú estás diciendo, mi querida Michelle. Número uno, si sucede algún evento que no estaba previsto en su plan de contingencias y emergencias, hay dos caminos. O fue una cosa que es una eventualidad de una en un millón, o el plan de emergencias está mal hecho. Voy a poner un ejemplo. ¿En dónde les digo yo? No nos vamos a situar aquí en Colombia. Vamos a situarnos que esta empresa es de Suiza. Está en Suiza, está en Berna. ¿Sí? Y ellos van a hacer su plan de emergencias. Ellos no colocan en su plan de emergencias una probabilidad de ataque terrorista. Pero una empresa en Colombia que no me coloque en un plan de emergencias una probabilidad de ataque terrorista, está mal hecha. Está mal hecho el plan. Un balneario. Que no, que la piscina, que los baños termales y que no me coloquen una vaina de probabilidad de incendios. Y así he visto muchos casos. Entonces, hay una de dos. O tienen que hacer una vaina muy imprevista. Y acuérdense, contextualícense, estamos en Colombia, no estamos en Suiza. O el plan de emergencia está mal hecho. Y si el plan de emergencia está mal hecho, pues aténganse a las responsabilidades penales y civiles por no haber hecho su trabajo como era. ¿Y qué hay que hacer? Pues atender la emergencia en el momento con los recursos que se tengan y de la manera que se pueda. No sé si fui claro en mi explicación. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias? No, profe, claro, es el momento con el tema. Listos. Entonces, chicuelos. Ojo con eso. Alexa, no sé si contesté bien mi pregunta. Y Sí, uno de eso, quisiera que me pusieras un ejemplo de eso que tú decías, ya que me hiciste la pregunta, de eso que tú decías, es que algo para lo que no estuvieran preparados. Quisiera que me pusieras un ejemplo de alguna situación, porque puede ser eso, que sea una situación extrema, que sea una situación que uno diga, oiga, sí, eso estaba muy difícil de prever, o eso hubiera sido imposible de prever. no, ya está muy difícil de prever esa respuesta.
O sea, no me corche porque no sé qué decirle. Algo así. Entonces, chicuelos, pilas con eso porque aquí en Colombia no hay mucha cosa que no haya pasado. O sea, que hay inundaciones, hay terremotos, hay ataques terroristas. Aquí lo único que falta es que caiga un meteorito. Sería la única. ¿Quién puchas está preparado para la caída de un meteorito si no nos avisaron del servicio meteorológico o no fue detectado por un satélite o de la caída de un avión? Yo creo que esa sería la única. Pero y la llegada de los extraterrestres. Esa vaina, vea, este man sabe, este man sí, sí, exacto, no es más. Entonces, no hay más, no hay más, no hay más. De resto de ahí para arriba, todo lo deberíamos tener previsto. Dice, no digan eso. Sí, pues ya llegó la pandemia y sobrevivimos, no vamos a sobrevivir a los ovnis, no se alarmen. Bien, vamos con la siguiente. Listo, ¿no? Entonces, aquí nos plantea varios escenarios y cada uno es diferente, ¿no? Tener que evacuar a adultos mayores, un deslizamiento, una inundación, una explosión de gas, un terremoto cerca a un centro hospitalario, un derrame químico, un incendio en el apartamento de abajo. Yo por eso detesto lo de las propiedades horizontales, nunca viviría en una propiedad horizontal. Algún problema en un centro educativo. Eso es, pongamos otro ejemplo, que en Estados Unidos no me pongan el tema en un plan de emergencias que alguien no pusiera la probabilidad, ya te doy la palabra, Clara, no me pusieran la probabilidad de una balacera. De un tirador en un colegio, que eso ya se les volvió pan de cada día. Ahora sí te escucho, Clara. No, profe, se levantó la mano sin querer. Ok, es que te vi primero con que se te iba a abrir el micrófono y luego la mano levantada. Entonces, ¿qué? Entonces dije yo, ya le doy la palabra. Listo, entonces continuamos. Ojo, mis chicuelos, mis queridos amigas y amigas, porque de esto depende una de las notas que les voy a sacar, ¿no? Entonces, pilos aquí con esto y recuerden que en el Classroom en el material de consulta hay una vaina que dice guías de elaboración, ¿sí? Y ahí hay unas vainas de las guías de elaboración. Y cuando libere lo del trabajo práctico, que va a ser dentro de 15 días del plan de emergencias familiar, les va a quedar un instructivo sobre plan de emergencias familiar, ¿listo? Entonces, para que lo tengan pendiente. Entonces, pilos con este tema porque esto es bien importante. Bien. Plan de emergencias familiares. El procedimiento de actuación a seguir en caso de que se presenten situaciones de riesgo, minimizando los efectos sobre las personas, equipos e infraestructura, garantizando la evacuación segura de sus ocupantes si fuese necesaria. Permite que los miembros de la familia sepan qué hacer en caso de que ocurra un evento adverso, ya sea que estén en el mismo lugar o estén en lugares diferentes. Listo, Claudia. ¿Y quedó bien? Claudia, regálame tu correo y ya ahorita al final de la clase lo ingreso. ¿Listos? Ojo, ¿ustedes alguna vez, ustedes son adeptos a ver series, mis chicuelos? No, profe. ¿No mucho? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha visto? Hay una serie que se llama, ahora se me fue el nombre. Bueno, mientras me acuerdo del nombre, resulta que hay una serie que corre bajo la idea de una invasión extraterrestre, pero hay un problema con esa serie
o hay un problema, no, sino hay un análisis con esa serie, y es que nos plantea el hecho de que uno de los miembros de la familia se separó. ¿Y por qué se separó? Porque en caso de una emergencia no tenían un punto de encuentro. Sí, entonces el niño estaba en su clase de deportes y ni el padre ni la madre estaban con él y quedaron de ir a recogerlo y entonces que no, que sí, vaya usted, que voy yo, que vaya usted, que voy yo. Llegaron los ovnis y paila. ¿Sí? ¿Por qué? Porque y el chicuelo también vio la emergencia y tuvo que defenderse como pudo. ¿Y por qué? Porque no había una vaina que dijeran, bueno, si nos separamos, si tenemos algún problema, si pasa alguna emergencia, nos vemos en tal lado. Y entonces el chino se fue para la casa, los papás se fueron a buscarlo donde estaban, ninguno pudo llegar a nada y el chino duró 4 años sin verse con la familia. ¿Mm? Algo tan sencillo como, oiga, ¿dónde nos encontramos? En caso de que pase algo. ¿Mm? Claro, hasta ahí mi planteamiento. Dice Karina que sí, dice Gloria que sí. Bien, dicen muchos que sí. Listos. Entonces, primero, identifique al grupo familiar. Voy a empezar aquí a ver en la lística quiénes están conectados. Karen, identifícanos tu grupo familiar. Mi madre y mi padre. Solamente ellos dos y tú. Sí, señor. Ok, listo, grupo familiar pequeño. Listo, amenazas de su entorno. Profe, donde vivimos estamos como en medio de dos montañas al lado y lado, entonces, y siempre son demasiado altas, que de pronto se derrumben esas montañas. Ok, muy bien. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Identifícame al menos. Estamos también, como es como en zona de campo, estamos como cerca de un río, que es bastante pues corrientoso. ¿Y Entonces, que de están en la pronto se zona de ronda? desborde, no sé. ¿Cómo? ¿Y están en la zona de ronda? Sí, o sea, estamos en la parte alta y el río queda en la parte baja, ¿sí me entiende? Sí, ok. O sea, están en la zona en la que posiblemente fuera inundable, aunque no están en ronda. Ajá, sí. Ok, listo. A ver, ¿qué otro? A ver, otra y Ya. vamos, cogemos a alguien más de ejemplo. No, yo creo que ya. O sea, en su casa no hay gas, no hay riesgo de incendio, no hay horno microondas. Ah, sí. ¿Sus señores padres ya son mayores? Sí, profe. Pero se pueden echar la media maratón porque no identificaste el riesgo de caídas, por ejemplo, de que el terreno es inestable para el desplazamiento y evacuación. ¿Sí ven? ¿Sí ven, chicos? Ojo que hay que identificar absolutamente todo. Obviamente que hay cosas re obvias, hay que identificar todo. Hasta presencia de animales, profe. Hasta eso. O sea, por ejemplo, ¿qué? En zonas rurales, el tema de la presencia de triatominos, o más comúnmente conocidos como pitos, es un peligro y es un riesgo latente. Y puede generar una emergencia. ¿Sí saben cuáles son los pitos? Sí, señor. Bueno, sí los conocen. Mire, sin embargo, para los que no los conozcan, porque de pronto son muy citadinos igual que yo, yo conocí los triatominos porque Pero trabajé yo con no los ellos en el... conozco, ¿qué es? Ya les digo. Miren, estos son los triatominos o más comúnmente conocidos como pitos, que transmiten una enfermedad que se llama el mal de Chagas. Profe, no es el leishmaniasis. También en algunas especies, pero más que todo, enfermedad de Chagas. Mira, y aquí incluso está el aviso. ¿Sí?
Yo tenía que criar estos bichitos para que se reprodujeran, para poder hacer investigación de diseminación. Qué miedo. Las garrapatas están emparentadas con los triatominos, pero no son específicamente garrapatas. Estos bichos, esto es lo más asqueroso que puede haber en la vida. Mire, por ejemplo, este bruto que la tiene aquí, que está dejando que lo pique. ¿A mí? Miren, ¿Qué? miren. Al correo suyo. ¿Quién me tiene el ¿Sí? micrófono abierto? Ay, perdón. Por eso es que no deben interactuar con ningún otro programa cuando tengan Meet en el celular, porque Meet toma como que ustedes estuvieran tratando de interactuar con Meet y les abre el micrófono, les levanta la mano. Entonces les recomiendo que a la hora de clase le adviertan a todo el mundo que yúcalas. Ustedes no existen durante las horas de clase. Bien, entonces miren, por ejemplo, este bruto está dejando que lo pique y usted no sabe si ese, ¿cómo se llama? ¿Qué microorganismos están en el sistema digestivo de este animal? Esto es un vector de transmisión, pero bravísimo. Y en zonas rurales es recontra común. Y si, por ejemplo, en esa finca tienen animales, mucho Hola. animal de sangre caliente, o sea, vacas, gallinas, etcétera, etcétera, estos bichos son felices chupando sangre de gallina. Hola, hola. Sí. Michelle, ¿ibas a decir algo? Ok, ¿sí ven? Joana, que desde hace rato me levantó la manito. No, profe, pues es que yo le iba a compartir que, digamos que por causa de ese pito, mi papá falleció hace ya casi 20 años. Le inflamó el corazón y aparte de eso, empezaron a generarse más enfermedades como en la vesícula, en los riñones, y pues eso, o sea, es bien mortal la picadura de ese insecto, de ese bicho. Sí, así es. Así es, así es, así es. Por eso hay un laboratorio específico que es el laboratorio de entomología en el Instituto Nacional de Salud, donde, es más, no hay uno, hay 3 laboratorios de entomología. En el Instituto Nacional de Salud, para la investigación con estos bichos, porque pues hay que prevenir cómo ahuyentarlos, cómo no tener contacto con ellos, etcétera, etcétera. Daniel. Profe, una pregunta. ¿El Hasta pito 2 o desde la que yo las pueda machaca, responder. el Señor. pito o la machaca, acá en el Putumayo siempre existe y hay un mito o una leyenda que dice que si lo pica la machaca o eso, tiene que tener relaciones para no morirse? ¿Qué tan cierto es? No, mijo, tiene que tener relaciones para morir feliz. No, porque si usted busca en Google sobre la machaca que existe acá, en el Google dice eso. No, chinas, pero menos mal usted mismo lo nombró como era, eso es un mito, por eso le digo, si lo pica la machaca no es que tenga que tener relaciones sexuales para salvarse, no, tenga relaciones sexuales para morir feliz. Acabamos de escuchar las consecuencias de una picadura y la pregunta es casi No, que no al lugar, pero... yo le digo sobre el mito que hay acá en el Putumayo y se bueno, le sí, tiene eso sí, a menos la mal lo nombras machaca así, y al es un pito. mito, o sea, bailas, o sea, si un bicho de estos lo pica, que lo coja bien confesado, si es que acaso es religioso. Baila, contra eso. Regularmente las enfermedades que transmiten estos bichos no tienen cura y dejan secuelas, como muy bien nos lo acaba de explicar nuestra compañera, más chistoso. Joana nos acaba de explicar el cuento y me hacen ese tipo de preguntas. Ingrid. Entonces, yo le hago una pregunta al compañero. Bueno, lo que él dice, que si es verdad que si lo pica un coso de eso, tiene que tener relaciones para salvarse. ¿Acaso se ha salvado alguna persona? O sea, ¿alguna vez, acaso lo han ¿Hay un caso practicado? documentado de eso? Sí, o sea, Sería la digo, pregunta sí. técnica, Ingrid. Muy bien. ¿Hay un caso Bueno, sí. documentado científicamente sobre eso? Por eso es que sobre eso le digo, o sea, la pregunta es muy buena y la respuesta también, no, mentira. No,
No sé, pues por eso, ese es el mito, y cuando uno encuentra una machaca por ahí o Chinazos. eso, se empieza y los mayores empiezan a decirle eso y eso, como que a meterle eso a uno cuando era niño, no sé. No, Chinazo, eso es exactamente igual que la historia del Yacuruna. Si usted vive en Putumayo, debe conocer la historia del Yacuruna. No la conozco. ¿Y es de allá o solo ha vivido allá? Nacido y No, todo. muy grave que no conozca la historia del Yacuruna nacido en el Putumayo. Les cuento rápido, la historia del Yacuruna es que es el hombre de agua. Es la historia de que un delfín rosado toma forma humana y se lleva a las viejas para el río y les hace la vuelta. Y que siempre usa sombrero para ocultar el orificio de respiración del delfín. Es exactamente igual, creer en ambas historias es exactamente igual. Y ambas son historias que contaban los mayores en el Putumayo. Ahí para que quede resuelta la duda, mis chinitos. Bueno, entonces lo de Yacuruna los de puracos, Putumayo y Amazonas. lo de los indios que se convierten en animales, esa sí es real, y verás, porque se la ha visto. Yo quiero ver pruebas científicas y ahí sí. Eso es como lo del Yeti. Dejémoslo ahí, papá. Porque yo en eso creo, igual Bueno. que creo en el Yeti. Listo, sigo. Defina zonas seguras, lugares de protección y vías de escape. ¿A qué se refiere esto con zonas seguras, lugares de protección y vías de escape? A que usted, si está enfrentando una emergencia, no puede tener un desplazamiento a un sitio que no le favorezca. Yo le voy a poner un ejemplo muy concreto y es el sitio donde yo vivo. Yo vivo cerca de un parque metropolitano. Resulta que ese parque metropolitano, ya, todo el mundo pensaría que como es un lugar, es un parque, diría, pues ese puede ser nuestro sitio de encuentro. Pues fíjense que no. ¿Por qué? Porque primero tiene sembrado árboles que no son nativos, que son los eucaliptos, que son unos árboles como de 5 metros, y en un temblor se puede romper una raíz de esas porque además resecan el suelo y baila, se le cae encima. Al pie del parque hay unos edificios, algún genio le dio por construir debajo de un colector de aguas negras, la falta de prevención. Le dio por construir un colector de aguas negras. Y entonces esos edificios en un temblor con la infiltración que va a sufrir ese colector, se pueden venir abajo encima de usted. Y aparte que dice que porque el parque era inseguro, que dice que porque había que tenerlo bien iluminado, la empresa de energía instaló un montón de postes con un montón de luminarias, así que ese parque no es un lugar seguro en caso de ocasión. Entonces hay que evaluar muy bien los entornos chicuelos antes de determinar de que realmente sea una zona segura de protección y una vía de escape. Karen. Profe, que otra cosa también a la que estamos expuestos pues acá es porque yo vivo por acá cerca de Doradal, entonces acá los hipopótamos se reproducen demasiado y cada ratico se mantienen saliendo de Nápoles. Ese es otro riesgo, ¿no? Y sí, y bravo porque, y es que eso ahí, bueno, usted me va a hacer meter, o sea, si se agarra, ustedes me hacen meter en vainas que yo no debería estar hablando en clase y menos cuando la estoy grabando. Vea, o sea, si esta grabación la llegan a escuchar activistas ambientales, animalistas, ¿sí? Mejor dicho, me van a quemar vivo en redes sociales. Sí, sí, a los hipopótamos. Yo mismo la voy a subir a la grabación. Gracias, yo también la quiero mucho. A los animales a los hipopótamos de Nápoles hay que matarlos, hay que acabarlos, hay que sacrificarlos. Es que de hecho, profe, eso hubo una polémica acá por eso, porque se están reproduciendo demasiados y, por ejemplo, en estos días, no sé si vieron las noticias de un carro que se estrelló con el hipopótamo y lo mató, o sea,
¿Y como mató que al lo hipopótamo? reventó, no sé. Sí, mató al Bueno, uno hipopótamo el menos, carro. uno Uy, menos. dejó heridos Y que también. y entonces Eso sí, hay mala como vaina. hay una polémica ahí, el carro quedó vuelto miércoles. Y que, y entonces hay una polémica ahí porque, o sea, una gente dice que no los pueden matar, que los esterilicen, que yo no sé qué, otros dicen que para trasladarlos yo no sé a qué parte, pues No, a otro venga, yo les país. explico Pero, venga, yo les explico todo el chicharro para que su mensaje se entienda. ¿Sí? Espérenme un segundo que es que estoy. eh, hay una cosa ahí, es que yo no soy animalista a pesar de que soy activista ambiental. A lo que da el traste. Hace 26 años soy activista ambiental. Póngale cuidado. ¿Qué pasa con esos hipopótamos? No los podemos llevar a África, primero porque es demasiado caro y segundo porque tuvieron una reproducción de tipo endogámico. O sea, se reprodujeron entre ellos mismos y paila, la genética de esos animales es inmunda. Y lo que harían sería tirarse las poblaciones naturales. Dos, esterilizarlos es más caro que matarlos. Esterilizarlos sale por $10,000, matarlos sale por 5,000. Trasladarlos, ni les cuento por cuánto vale la traslada de cada animal de esos por allá a otro país, o siquiera a un zoológico. Esos animales están libres, están sueltos, esos animales están dañando el entorno, son una especie invasora. ¿Qué hay que hacer con una especie invasora? Eliminarla. Y en este caso, ¿cómo la eliminamos? Hay que meterle un balazo a cada cacharro de esos. O si usted quiere ser ético con los animales, hay que hacer un proceso de captura in situ, sin traslado y TIN, inyección letal. Chao. No hay más. No hay más solución. O sea, no sirven para repoblar el sitio de donde los trajeron por la endogamia. Sí, o sea, porque se reprodujeron entre ellos mismos, no eran sino 11. No es como en la naturaleza que usted o los animales o cualquier ser vivo se reproduce con cualquiera que puede o tiene acceso, ¿no? Ahí se reprodujeron entre los mismos 11, ¿sí? Aparte son animales violentos y pueden llegar a ser un peligro para las personas. Pero entonces la presión de los grupos animalistas no ha dejado que resolvamos ese problema que se nos va a convertir en una emergencia. ¿Cómo la calificaríamos entre verde, amarillo, naranja y rojo? La amenaza que pueden ser los hipopótamos. A ver si le atinan. Amarillo, profe. ¿Quién más dice? ¿Quién más dice? A ver, ¿quién da más? ¿Verde, amarillo, naranja o roja? yo diría que rojo no. Naranja, profe. Joana. Roja. Diego dice que roja. También Daniel. naranja, pienso yo, profe. Yo, en mi caso particular, yo la evaluaría como roja. ¿Por qué? Porque está ahí, porque ya pasó, porque sigue pasando. Porque ya hay casos documentados, lo que no está documentado y no tiene evidencias no existe. Entonces ya está Sí, profe, documentado que porque han es que atacado ya gente, se han que han... soltado, Te ya escucho, se te han escucho. soltado más de uno. Mi reina, no es que se hayan soltado, es que están libres. Desde que los trajeron ellos están libres. Dicen que están en la hacienda Nápoles, pero realmente ellos no están en una jaula, no están con una cadena. Ellos están libres, no es que se soltaron. Es que salieron del entorno en el que se les remueven regularmente, pero ellos están libres desde siempre. O sea, el narco vino, los metió ahí como en una laguna que tenía al pie de su hacienda y ya, suerte. Y eso fue todo lo que hizo. ¿Y qué han hecho las autoridades detrás de eso? Volver esa finca un parque de atracciones, pero no solucionaron los problemas que dejó esa vaina. ¿Bien? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y nos sirvió de ejercicio para clasificar. ¿Listos? Continuamos. Entonces, dibuje un plano de la vivienda. ¿Sí? Hay aplicaciones muy sencillas para hacer eso. Hay una que venía incluso con el paquete de Office. Sí, defina roles y responsabilidades.
Sale todo el mundo a correr. ¿Quién trajo el botiquín? Ay, no, pero luego no era usted. No, luego no era usted. ¿Quién sacó la maleta de evacuación? ¿Quién se sacó los documentos? Yuca, no hay cómo. O sea, todo el mundo salía a correr. Por eso hay que definir roles específicos. Establezca un directorio de contactos de emergencia. No necesariamente tiene que ser escrito, puede tenerlo usted en el celular. Arme un kit de emergencias. ¿Qué llevaría un kit de emergencias? ¿Quién me dice? Ojalá de los que no han hablado todavía hoy. Mires, no. Dame un segundito, déjeme a Esteban que no ha hablado hoy. Y recuerden levantarme la manito. Yo no sé por qué ustedes no se han acostumbrado al tema de la manito. Esteban. Ahí se la levanté. Tarde, pero bueno. No, me puedo llevar linternas, pilas, lazo, alimentos no perecederos, botiquín, ropa. Ok. Hay una cosa que usted dijo ahí que me llamó la atención. Usted dijo lazos, o fue que yo escuché mal. Sí, puede ser lazo, cuerdas. Ok. Esteban, ¿usted sabe hacer nudos? Estuve en algunas prácticas, pero ya no lo recuerdo. Mi abuela tenía un dicho para ese tipo de respuestas que me acaba de dar Esteban. Ojo, Esteban, no es con ánimo de ofender. Pero básicamente se resumiría en que, por ejemplo, que yo tuviera una bicicleta cuando no sé montar bicicleta. No, no voy a decir lo que iba a decir, pero sí voy a explicar el contexto. Pilos. Si usted no ponga en un elemento que no sepa usar. Si no les voy a decir el dicho porque no, de pronto paso por imprudente. Dígalo. Pero póngale cuidado. Usted no debe tener un elemento que no sepa usar. Por ejemplo, en ese caso, en el de Esteban que me dice que ya se le olvidó cómo usarla, entonces tiene dos opciones. O dejarlo, pero recordar y retomar el conocimiento de cómo usarlo, o mejor no llevarlo. ¿Por qué no llevarlo si no lo sabemos usar? A pesar de que pueda llegar a ser necesario. Sencillo, porque no va a servir para nada y si va a terminar siendo peso muerto en lo que usted tiene que cargar. Y en caso de emergencia, usted tiene que ir lo más ligero posible. Más si no puede regresar a su vivienda. Entonces, por ejemplo, esta gente que va arrastrando con el perro, con la vaca, con el pato, con la gallina, en una evacuación. Grave. Entonces una linterna. Ah, claro, una linterna sí, porque ya no es sino pincharle un botón y prende y ya apaga, listo. Ojo, por ejemplo, en las emergencias, la gente es muy genio. La gente en el kit de emergencias pone linternas de pilas. La gente es genial para armar kits de emergencias. Ponen en una emergencia y ponen una linterna de pilas. Ahora sí lo voy a decir. Esa linterna de pilas en una emergencia es como tener mamá, pero tenerla muerta porque no sirve para un carajo. Sí, miren, la linterna que todos deberíamos tener en emergencias es esta. No sé si la habían visto. ¿Habían Sí. visto este tipo de linternas? Karen. Profe, esa no es la que uno mismo la recarga con la mano, o sea. Aquí estoy mostrando precisamente, ¿sí? Que aquí donde estoy encuadrando, ¿sí? Uno presiona eso y eso va a mover este mecanismo que hay acá adentro y ese dínamo va a generar que la linterna se prenda. Aparte del ruido que hace esa joda,
porque eso hace un ruido como vum, 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 cada que usted lo mueve. Pues para que lo vean a usted, por ejemplo, o sea, puede ser una alerta sonora en caso de emergencia, y más si usted no puede hablar o no puede pitar. Yo, a lo bien ese tema de los pitos, yo pienso que hay que reevaluarlo. Si usted está medio tullido con hipotermia, ¿qué carajos va a poder pitar? Pero a veces usted puede mover más fácil las manos, o por ejemplo, no sé, o sea, golpeó la boca, se rompió la mandíbula, ¿y qué? ¿Cómo pita? Un cacharro de estos hace una bulla ni la hijo de madre y de paso produce luz. Entonces es una doble alerta y más encima le sirvió a usted para iluminar por dónde va para no irse de jeta. Mire, estas son más pupi. Estas son esta vale por ahí 5.000, 7.000 pesos. Estas son más pupi, ya son de 50, de 100.000 pesos. Funcionan exactamente igual, solo que esta hace menos ruido. Es más, miren, aquí esta pinta hizo una con un pedazo de tabla, un motor que desmontó de una impresora, de un juguete, de alguna joda, y una varilla y ya. Es el mismo principio. Dele manivela a esta joda para que esta vaina encienda. Ya. Con un motorcito de los que le saca uno a los juguetes de los niños, si usted le pone energía, él funciona como motor. Si usted le pone movimiento, él funciona como generador. Eso se llama un motor de escobillas o un motor brushless. ¿Sí? No les estoy diciendo que pongan a hacer manualidades. Esto es re barato. Lo que les digo, esto vale como 7.000 pesos. ¿Sí? Si le ven la cara, 10.000. Miren, si en Mercado Libre está 8.000, imagínense en otro sitio donde con lo barata que la pueden conseguir. Ahí está que no es mentira lo que yo les estoy diciendo. Que vean que no es carreta. Pues hay que seleccionar de manera adecuada los elementos que uno va a llevar. Entonces, el kit de emergencias con pilas y compran por ahí de esas pilas del agáchese de 2.000 pesos, ni siquiera compran pilas recargables. Baila, cuando les van a usar, no, linterna descargada, ¿para qué le sirvió? Por ahí para darle en la cabeza al que alistó el kit de emergencias. Que lo alistó mal. Sí, linterna manual, decía Carolina, sí, exacto, eso. Bien. Entonces, ojo con los elementos que metemos en los kits de emergencias, ¿no? Yo sé que a veces yo soy muy, pero me gusta explicarles así para que entiendan, o sea, para que se contextualicen. Yo les puedo decir, ay, sí, una linterna, no, es una linterna de estas, véala, ahí está, es una linterna que usted puede accionar porque es la que le sirve. Realice un simulacro de su plan de emergencias, todo plan necesita práctica, ¿sí? Identifique a su grupo familiar, nombre, apellido, género, edad, fecha de nacimiento, tipo de enfermedades crónicas o cuidados especiales. Aquí, por ejemplo, yo vivo con mi madre, que es una adulta mayor, que es hipertensa, que es diabética, ¿sí? Yo, por ejemplo, no puedo acceder al tema este de los analgésicos porque me pueden matar con un diclofenaco. Entonces, que si usa silla de ruedas, que si usa bastón, que cada cuánto usa el medicamento, las contraindicaciones médicas, que era lo que yo estaba hablando, el grupo sanguíneo, y hay que transfundir a alguien que no sabe el grupo. Hay gente que no sabe el grupo sanguíneo de su familia. Sí. Número de identificación o otra cosa que sea necesaria, números de contacto. O sea, no en todas las emergencias se van a morir las redes celulares. Sí, eso ya es mero coso apocalíptico. Sí, por ejemplo, cuando hay alarma de sismo, todo el mundo llama al tiempo y sí, las redes se colapsan, pero al rato cuando la gente se calma ya se abrió la red celular y podemos comunicarnos. Entonces, no crean que no es esencial. El teléfono celular también. Miren, estos cacharros, hay algunos de estos cacharros ya muy pro, estos que les estaba mostrando ahorita, y hay algunos de estos, como el que les mostré anteriormente, como este de acá, que ya son muy pro, ¿sí? Este rojo. Hay unos que tienen un puerto USB, entonces tiene usted la linterna, pero con ese mismo cacharro echándole manivela puede cargar el celular. Eso ya es lo pro, lo top. ¿Sí? Si usted tiene los recursos económicos para comprarse una vuelta de esas, hágalo. ¿Sí? Súper top, pero súper útil. O sea, es una inversión, no un gasto.
Que esa es otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta en los planes de emergencia familiares, o sea, de empresas, que todo el mundo ve el tema de la prevención como un pinche gasto y no entienden que es una inversión. ¿Cuánto le cuesta a usted estar lesionado, por ejemplo, con una mano cortada? Con relación a cuánto cuesta un berraco par de guantes de carnaza o de lo que sea, según la actividad que usted hace para no cortarse las manos. Por poner el ejemplo más simple. La gente no sopesa eso, sino ve la inmediatez del gasto económico, pero no el beneficio a futuro. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias hasta acá, mis niños? No, profe, todo muy claro. Voy a terminar con esta diapositiva, pero nos quedaron pendientes un resto de cosas. Entonces, yo voy a publicar esto a mitad de semana, yo creo, o si pudiera, no, a mitad de semana que es cuando me sale la grabación. Voy a tratar de publicarlo lo más rápido posible y más que ya resolví mis problemas con las cuentas de redes sociales y cuentas de correo, entonces yo voy a publicar esto, por favor, léanlo. ¿Ok? Porfa, léanlo y hagan el ejercicio de contextualizarse y lo vemos en la próxima clase, me acuerdan, y lo vemos así ya más de pasada y solo aclaramos dudas de lo que tengan de lo que leyeron. ¿Listo? Vamos a ir con esta última diapositiva que me parece importante que se hagan con esta información de últimas. Entonces, identifique amenazas en su entorno, que era lo que estamos hablando. Observe la vivienda y su contexto como ubicación física, materialidad y características. O sea, qué tan rápido se puede caer su casa. Así, lo vamos a hablar así. Evalúe sus condiciones internas, identificando posibles amenazas. Ponga especial atención en los lugares donde se almacenan materiales peligrosos, o sea, el cloro, pintura, aerosoles, ceras, combustibles, todo. Realice un chequeo general de las instalaciones eléctricas, tuberías de agua, tuberías de gas, etc. Reconozca el uso y distribución del espacio físico y vías de tránsito como pasillos y salidas. No falta el genio que en un pasillo ponga algo en el piso. No falta el genio que ponga la matera en el cotoplo de cuando la escalera da la vuelta. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes lo hacen, revalúense. Niños, muchísimas gracias por su asistencia, su atención. Cuídense mucho y lean, por favor. Es más, lo que voy a hacer es, no me voy a poner a matármelo, sino ahorita. Profe, ¿cuál es el que vamos a repasar? ¿Cuál? No, que tiene aquí en pantalla. sí, no, es que saben que de una vez lo voy a publicar ya y después les publico la grabación, pero voy a publicar. Yo lo estoy tomando pantallazo. Ah, bueno, ok, chévere, pero lo que voy a hacer más bien es publicarlo de una vez y después les pongo la grabación, porque si no, se nos queda esta vaina pendiente. Entonces, niños, muchísimas gracias por su atención. Cuídense, voy a tratar de corregirlo porque no sé por qué al subirlo al Drive, no sé por qué lo cambió, movió cosas, pero bueno, ¿listo? Entonces aquí lo tenemos, aquí ya lo voy a tener, en 2 o 3 minutos ya lo tienen disponible, por favor terminen de leer esa presentación, ¿listos? Gracias, profe. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Igualmente. Gracias, profe. Feliz tarde. Chao, profe. Chao, niños, que estén muy bien, cuídense. Profe, gracias. De nada, que estén muy bien. Listo, ahí está, ya lo publiqué.